Hola, en el siguiente curso vamos a aprender a diferenciar entre las diferentes medidas de las variables. Hoy en día contamos con 4 tipos, que son las variables nominales, ordinales, de intervalo y de razón. Las variables nominales y ordinales suelen denominarse como variables cualitativas o categóricas, dado que estas variables suelen contener grupos o categorías. En cuanto a las variables de intervalo y de razón, suelen llamarse como variables cuantitativas o de escala en el programa SPSS. Bien, para aprender a diferenciar entre una variable y otra, es importante formularse 2 preguntas. Es un truco que suelo aplicar y que suele funcionar. Para empezar a formular la pregunta, empezamos desde las variables nominales y vamos avanzando. Y dependiendo dónde me encuentre, pues puede ser esa mi variable. Bien, empiezo por las variables nominales, por ejemplo, y digo, ¿la categoría que forma parte de mi variable es mayor o menor que la otra? Si en este caso decimos que no, entonces me encuentro ante una variable nominal, mientras que si digo que sí, me encuentro ante una variable ordinal. Pero no nos quedamos aquí. En cuanto piense que es una variable ordinal, tenemos que formular la segunda pregunta. Y digo, ¿sé cuánto es mayor o menor? Si digo que no, estoy ante una variable ordinal, sí o sí, pero si digo que sí, podría ser de intervalo o razón. Es cierto que en el programa de SPSS no suele diferenciar entre las variables de intervalo o de razón, sino que las llama como variables escala. La diferencia entre una variable y otra se encuentra en el valor 0, donde en las variables de intervalo el 0 indica o significa algo, mientras que en las variables de razón el 0 significa nada. Por ejemplo, la variable temperatura, si digo que hace 0 grados, indica que hace frío, y sería una variable de intervalo. Sin embargo, si digo que tengo 0 años de experiencia, indica no tengo experiencia o no tengo nada de experiencia y nos encontramos ante una variable de razón. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos la variable género. La variable género en este caso cuenta con 2 categorías, por ejemplo, hombre o mujer. Me hago la primera pregunta. ¿La categoría hombre es mayor o menor que la categoría de mujer? En este caso no. Por lo tanto, es una variable nominal. Cojamos la variable, por ejemplo, a nivel educativo y tiene 4 categorías: ESO, bachillerato, grado y máster. Me hago la primera pregunta. Por ejemplo, ¿la categoría grado es mayor que la categoría bachillerato? En este caso, sí. Entonces pienso que es una variable ordinal. Pero como hemos dicho, formulamos la segunda. Y la segunda pregunta me dice, ¿sé cuánto es mayor grado que bachillerato? En este caso, no, y por lo tanto sería una variable ordinal. No sé cuánto es mayor o menor porque hay que tener en cuenta que la variable nivel educativo ha sido medida a través de una etiqueta y no, por ejemplo, con años, ¿no? Bien, cojamos de ejemplo la variable edad. Bien, imaginaros que hemos preguntado a nuestros participantes cuántos años tienen y nos han contestado 20, 25, 28, 30, etc. Nos hacemos la primera pregunta, cogemos una edad, por ejemplo, ¿tener 40 años es mayor que tener 30? En este caso diríamos que sí y podríamos pensar que es una variable ordinal, pero nos formulamos la segunda pregunta. ¿Yo sé cuánto es mayor 40 que 30? En este caso sí, yo sé que 40 supera en 10 años a una persona que tiene 30 y por lo tanto podríamos estar ante una variable de intervalo de razón.